Están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Voy a ponerla solamente hacia la izquierda. Entonces, lo que tienen que hacer es van a crear un nuevo collab. Y entonces vamos a utilizar, mire, después de esos tres asteriscos es texto. Entonces, lo que hacemos es copiarlo, lo pegamos allá, ¿verdad? Y vamos a dar control enter o vamos a dar correr. Les vamos a ver ya mismo la interfaz como se ve en Python. Es bien sencillo. Cuando se necesite algo, pero si necesitan algo, mejor me preguntan. Si les sale algún error, me pueden preguntar primero, pero a veces se necesita instalar, entonces solamente esto aquí como un paréntesis, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es texto para copiar, lo copiamos, lo pegamos allá, y se va a ver como les voy a mostrar en un segundo. Se va a ver así. Es este, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, aquí me quedó, entonces yo creo un nuevo collab, entonces eso es facilísimo, ¿no? Nuevo, y entonces aquí está more, y aquí está collaboratory, ¿cierto? Eso ustedes lo hicieron, eso ya está clarísimo, ¿no? Y ahí le ponen el nombre. Entonces voy a abrirlo. Entonces, a ver, el chiste es que como yo ya lo corrí antes, hay cosas que se van a demorar un poquito, entonces ya lo corrí. Entonces, fíjese, hago un batch y correr, o sea, es cuando dice control enter, me funciona lo mismo que dar este botón de acá, ¿verdad? Este es como el correr, ejecutar. Si lo tienen en español, importante, les va a salir ejecutar o run, ¿sí? Aquí en vez de runtime les va a salir como ejecutar ambiente de ejecución, algo así, y aquí ejecutar run the focus cell es como ejecutar la celda en la que estoy, ¿verdad? Aquí puedo dar code y entonces agrega uno nada más abajo, ¿no? Entonces, fíjense, lo que hace esto es una regresión. Quiero explicarles muy brevemente lo que hace y luego les envío el archivo para que ustedes lo hagan en su computadora. Entonces, esto es simplemente cargar, digamos, los detalles muy del código no los voy a hablar, pero esto pues carga las librerías, etcétera. Entonces aquí estoy imprimiendo una de las fotos que está en la librería. Y el ejercicio es simpático, ¿qué tal si yo tuviera la cara de alguien hasta la mitad? ¿Es posible para mí dibujar la segunda parte utilizando Machine Learning? Entonces, esto que está aquí es un ejercicio de regresión en el que usa la regresión, es decir, usa todos estos datos como números, como atributos, y cada uno de estos puntitos de la mitad para abajo va a ser como un problema de regresión, ¿sí? Entonces hace muchas regresiones, hace una regresión para cada punto de la mitad hacia abajo. Entonces yo incluso hice el ejercicio de, fíjese, que es utilizar una foto mía, ¿sí? Aquí está la hugo.jpg, y entonces, luego después de todo esto, ya les voy a mostrar cómo lo pueden hacer. Entonces, fíjense cómo hace. Entonces, esta es la cara real, y solamente hasta la mitad se le dio, pero fíjense que más o menos hace un buen trabajo, ¿no? Un trabajo bien raro, pero le pone una cara, una parte de la mitad después de la nariz hacia abajo y su boca. Por alguna razón, en el mío estos dos no sale ninguna cosa, pero en estos dos sale algo, ¿no? Es bastante diferente, pero esto digamos que es como una aplicación de Machine Learning, pero muy arcaica. Es decir, por supuesto, por aquí no sería el ejercicio, pero nos sirve para ver cómo se hace regresión en Python. ¿Cómo pueden generar una cara suya? Yo le mostraba primero, entonces esta por ejemplo es una foto mía, lo que hago es que la abro el truco es que yo la abro con Paint, ¿sí? La abro con Paint, la pongo más o menos como este tamaño, luego yo la selecciono toda o selecciono la cara nomás, selecciono la cara, un poquito como reducida, sin orejas, ¿no? Y sin mentón y sin frente. Y entonces la pones aquí en la parte superior derecha, ¿sí? Y el truco está mirar este número de acá, 822 por 822, pero solamente en mi cara entonces, debería ser un número igual en los dos, ¿no? Digamos algo así, como se va a quitar mucho de mí. Entonces, yo la muevo un poquito para arriba. Y entonces, a ver, aquí miramos. Dice 352 por 300. ¿Sí ven que está 350, ¿bien? Entonces, esta cara funcionaría. Y luego aquí le dan resize. En español seguramente les aparece. Y aquí en píxeles y ponen 64 por 64. Y ok. ¿Ven? Entonces ya esa la pueden guardar como, y la guardan en su drive. Eso esto no, para qué se Eso va a ser necesario si quieren hacer esta parte de
de utilizar su propia cara para ver cómo queda su cara en una regresión aquí utilizando Python. ¿Ven? Entonces, esta es la primera parte y esta es la de regresión. Ahora, si miramos... Ah, perdón, hay gente entrando acá. Perdón, perdón. Ahora, clasificación. Y entonces, en clasificación lo que tenemos es, de nuevo, lo mismo. En una parte... esos ejercicios, vamos a tomar, ¿alguien tiene una pregunta? Vamos a tomar poco tiempo, pero va a quedar el ejercicio para que lo hagan en casa. Yo lo verifiqué y como ven acá, pues funciona. Y entonces aquí lo interesante es que vamos a ver, que está cargando un poco. Está demorando un poco. Hugo, exactamente en cuál batch deben cargar su imagen. Ah, mira, aquí más o menos en el batch, ¿qué será? ¿Cómo se ve el número del batch? Bueno, aquí está el batch en el que ejecutan, el que no cargan. Ahí está en el archivo. ¿Sí ven? Aquí está en el archivo. En este batch, ¿sí? Ponen su foto, por supuesto Hugo no, pero la suya. ¿Mm? O una que ustedes quieran buscar de internet. ¿Mm? Pueden utilizar un actor o alguna cosa, no pasa nada. Entonces, en vez de esto, por supuesto, ponen el suyo. Fíjense que aquí es donde yo le digo a Google que agarre mi Google Drive, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le puse Head Drive. Si le pongo Drive, entonces aquí tendría que cambiar a Drive. ¿Ven? Pero es el nombre que yo le quiera dar y ahí les va a pedir que vayan a su Google Drive y que pongan su contraseña y que lo vinculen. Entonces, es un juego que es interesante además porque, de nuevo, Python es más poderoso. Python me va a permitir cargar muchas imágenes. Por ejemplo, cómo cargamos una imagen en Weka, ¿no? Entonces, hay cosas que no se pueden hacer en Weka y son complicadas y que se pueden, pero va a tardar más. O sea, Weka es buenísimo y mucha potencia, pero hay aplicaciones en las que va a ser bien complicado, ¿no? ¿Cómo hacemos la regresión de muchísimos puntos en Weka? Eso va a ser imposible. Pero en este, porque es programación, porque es código, porque puede hacer un loop, o sea, sí, algo que corre como un for, como un while. Entonces puedo hacer esto iterativamente y es más rápido. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, les puedo decir, mire, puedo utilizar extra trees, que es básicamente un sistema de regresión que está también en Weka, o KNN, ¿sí? Que está en Lazy, regresión lineal. O sea, puedo utilizar aquí varios regresores y utilizarlos, ¿sí? Simultáneamente y ya tener aquí los resultados. Es decir, ¿qué me permite Python? Programar, hacer loop, para poder cargar más datos, hacer más regresiones, todo más rápido, ¿no? Entonces, esa es el interés. Ahora vamos a ver si esto ya cargó. No, esto algo le pasó. Ah, este está bien. Lo voy a ir pasando mientras tanto en el Slack. Voy a poner esto. A ver si ya. No sé qué pasó. Vamos a correrlo todo, pues este no se demora tanto. Y aquí está el de diabetes. Estos son unos datos que también les voy a compartir. Entonces, fíjense que lo que quería mostrarles acá es que estos son datos. ¿Será que es que no terminé de escribir todo acá? Sí, fíjense, aquí está. Entonces, fíjense, son unos datos. Estos datos están, todos estos son 3 diferentes datos, ¿ven? Unos datos así, más o menos mezclados, estos datos como en la mitad y estos datos menos mezclados, ¿ven? Y aquí está cómo hacer la regresión, los más cercanos vecinos, el Super Vector Machine, ¿se acuerda que lo vimos? Pero con un kernel lineal, con un kernel que se llama RBF, una cosa que se llama Gaussian Process,
un árbol de decisión. Entonces, fíjese que el árbol de decisión hace bastante bien. Mire, 0.95 es su accuracy. Entonces, esto hace como una comparación de estos datos que fueron creados y entonces, al final hace esta figurita. Fíjese que eso, por ejemplo, es más complicado hacerlo en Weka, ¿no? Entonces, pero aquí podemos tener la figura y cómo quedaron las zonas en las que dividieron los datos los diferentes algoritmos. Entonces, ya lo pueden hacer, ya lo tienen ahí. Y al final, estos son los datos de diabetes. Entonces, los datos de diabetes tienen, aquí solamente, por supuesto, muestra dos características, porque tenemos muchas, ¿no? Uno no puede graficar todas, porque ¿cómo lo veríamos, no? Si tenemos la edad, el sexo, la estatura, entonces todo eso tendría que ser muchas dimensiones, pero aquí grafica uno como dos dimensiones, y entonces podemos ver, aquí está la accuracy, ¿no? Entonces, mire, punto 77, punto 75. Entonces, lo que ayuda, para eso es lo que ayuda programación, usar Python, para poder automatizar mis procesos, tener más control sobre las cosas. Entonces, eso hace, siguiendo las instrucciones, entonces vamos a estar aquí, vamos a estar media hora utilizando esto. Entonces, voy a pasarlos, ya está en el Slack el archivo del ejercicio de Python y voy a pasarle los datos de... Vamos a pasar los datos de diabetes. Los tienen que poner de nuevo, los tienen que poner igual en su drive, ¿sí? Aquí también está la parte de poner su drive. Y entonces también, bueno, esto no es necesario, esto lo hice aquí porque no me estaba funcionando, pero ya luego funcionó. Entonces aquí está la base de datos de diabetes. Así, en el ejercicio está todo claro, o más bien, no sé, espero que esté claro, más o menos claro. Disculpa, Hugo, en la primera sesión, había modificado, quería probar si podía cambiar un dato por el 0.0. Había un dato muy pequeño que sacaba como media cero y cosas así, y quería saber si lo podía cambiar como simplemente uno coma tantos, ¿no? En vez de que tenga tantos ceros y que tal vez me pueda hacer un mejor trabajo de regresión. Por eso había modificado esos datos, pero Ajá. cuando puse cambiar o crear archivos CSV, no me carga igual los datos en el En los archivos de training, sí, entonces, por los ejemplo, de tú aquí training. abriste, lo que hiciste fue, abriste los datos de training, estos, ¿sí? Estos, ¿sí? Y Sí, hay uno que es muy pequeñito. sí, el CM toma Ah, casi SM, todo ok, ok, como, ok, ok, sí, ok. toma casi todo como cero, cero. No sé si tenga alguna repercusión en eso, pero Es muy pequeñito, sí, es muy pequeñito. yo lo quería volver como, por ejemplo, en el primero 2.41 nada más. Ajá, ajá. Y Multiplicarlo por 10 a la 8, digamos, ujú, para convertirlo. a Es todos, decir, eso es es. buenísima tu pregunta y esa es la parte final de hoy. Voy a mostrarles eso al final. Cómo, digamos, pero básicamente, ¿qué puedes hacer en Weka? Tú puedes hacer en Weka, vamos a hacerlo acá, digamos, en preprocess. ¿Te acuerdas? Entonces puedes utilizar filtros, se llama filtros, aquí en unsupervised, y entonces modificar un atributo completo. Entonces puedes sumarle, ups, ¿sí? Eh, por ejemplo, puedes hacer, es decir, puedes sumarle un número para que quede un poco más grande, ¿sí? O puedes multiplicarlo, pero a ver cómo sería center. Creo que center es el que hace eso. Preferiblemente hacerlo en Weka que no directamente en el Excel. Es decir, se puede hacer en Weka, pero, pero lo puede hacer también totalmente bien en Excel. A ver, tendría que tener cuidado, es de cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, aquí podría yo hacer CM. Y si aumenta el ancho de la columna, él no presenta el Ah, dato. sí, sí, pero no, es que el problema no es ese, sino Ah, que el no es número ya es eso. bien chiquitito. Mm. O sea, el problema no es creo que de verlo, sino que es muy pequeñito. O sea, lo que él quiere es como multiplicar igual a este por 1e a la 8. Ah, bueno, obviamente que no lo hice bien, porque tengo en español, entonces ahora sí igual. Lo único que quería saber era si tenía alguna repercusión en cuanto a Sí, 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 a sí, la sí, puede tener una clasificación. repercusión.
Pero normalmente, acuérdate que hay varios algoritmos que de entrada simplemente normalizan los datos, ¿sí? De entrada normalizan, es decir, los ponen alrededor de 0. Y una cosa bien importante es que, como imagino que estarás pensando, lo mismo que tú hagas a los datos de training, los tienes que hacer a los datos de test. Porque si entrenas con unos datos que son, digamos, multiplicado esto por 1000 o por 1 millón, tienes que hacer lo mismo aquí. ¿Ven? ¿Es? Es decir, algunos se van a modificar al hacer eso y algunos no, porque algunos ya tienen eso incluido. Ya, Hugo, gracias. Con gusto. Bueno, dale, entonces ya tienen los datos en los archivos en entonces, hasta las 2, ¿sí? Para que trabajemos hasta las 2 en Sí, el vamos a trabajar hasta documento las 2 en Python. este archivo de regresión y clasificación en Python. Entonces vamos, y de nuevo, preguntas, cualquiera, aquí estamos. A ver. Hugo, hay otros en el chat, están otros datos de respuesta del Eso estaba modelo. mirando, justamente en eso estaba aquí como mirando. Ah, tranquilo. Creo que Yo compartí mis respuestas y hubo otros 3 sí, también. que les dio idéntico. ¿Así? Y yo utilicé Multiplayer Perceptron. El perceptrón, o sea, las redes neuronales, ¿no? Aquí está Jorge. El perceptrón. Ah, mira, el perceptrón tiene buenos resultados. Creo que es una de las cosas que es interesante, ¿no? El perceptrón. Bueno, aquí hay alguien que me los puso. Nico me los puso así. Vamos a ver si me los escribo acá. Puso yes. Vamos a copiar. ¿Cuáles son yes? Puso yes. 1, 2, 3, 4, 5. 10 el primero. Luego este. Luego 3. 3 yes. Luego, antes estos 3. Hugo, los de Nicole dieron idénticos a los míos y también a los de Ruth. Ah, ok. Sí, yo después los Sí, ahí organicé. estoy viendo, sí. Lo estoy copiando y los... Bien, ajá. Y Brian, vamos a ver a Brian. Lo mismo. También. Dieron idénticos. ¿Y todos usaron el perceptrón? Bueno, Yo usé son poquitos. Lazy ¿No? LWL. Dime. Usé Lazy LWL. Ok, Sí. lazy. En mi caso usé Three Decisions Stump. En mi caso, creo que usé Random Forest, creo. Random Forest, ok. 3, y aquí usaste tu Decision Stump. Decision Ok, Stump. ok. Sí, esa. Vale. Sí, pero tiene, o sea, claro, las diferencias van a ser difíciles de ver porque son poquitos datos de test. ¿Sí? Si tuviéramos 1000 datos de test, podríamos ver más diferencias. Pero bien, es decir, habría que analizar, por ejemplo, cómo les fue en realidad en el cross-validation. Si fue similar, si... Oh, Kevin tiene un problema con el Weka. Intenta reinstalarlo. ¿Alguien más? Ok. Ok, hay otros de Mauro. Adriana. Oh, mira, pero algo pasa con Mauro y Brian. O sea, mira, estos resultados fueron por debajo del 57, ¿no? Desde el 60%. Es raro porque el de Brian dio los mismos resultados. ¿Será porque utiliza...? No, ahí no tiene nada que ver. No, es La porque Y son poquitos, mayúscula. va a haber muchas coincidencias. Los Digo, datos, pero si código son los está- mismos resultados, el porcentaje no debía ser... Sí. ¿Verdad que todos pudieron descargar de Slack los datos, verdad? Sí, sí puede. Vale, perfecto.
Ah, mira, Daniela me envió también acá. Daniela, bueno. Algunos que no los enviaron, pero bueno, lo pueden enviar después. Se pueden tomar el tiempo después para hacerlo con más calma. Hubo una pregunta. Dale. Algunos errores del Google Colab, por ejemplo, que salen en imágenes, son porque has usado una imagen que tú tienes guardada en tu computadora, ¿verdad? Y es por eso que no ejecuta. ¿Cómo cuál? O de todas maneras el código debe ejecutar. ¿Me puedes enviar el error que sale? Por el Zoom, ¿lo puedes enviar directamente a mí para yo ver? Ya, un momento. O envía una foto. Si es mejor una foto, si la puedes enviar una foto. Depende del error. Es decir, el error no siempre es lo mismo, ¿no? El error va a cambiar dependiendo de cuál es el problema en realidad. Hubo una pregunta de cuántos píxeles era la imagen que teníamos que adecuar Tiene para que ser este ejercicio. 64 por 64. El resultado final 64. debe ser 64 por 64. Ya, gracias. Ujú. Sí, 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 Mauro. Lo que pasa es que no tienes la foto que estás diciendo, no la tienes ahí en... Entonces tienes que crear tu propia foto y por supuesto cambiar el nombre. En vez de Hugo, a no ser que tú tengas la Claro, misma claro. exacta, el mismo path, la misma dirección. La misma O ruta. sea, Content Ajá. Drive, hasta ahí es como mi Google Drive. Y luego yo tengo Claro, una claro. cuenta que se llama Clubes de Ciencia, otra que se llama Online 2021, otra que se llama Data, y ahí está el archivo que creé, hugo.jpg. En el caso de cada uno, pues lo ponen en su Drive, pero dependiendo de donde ustedes lo pongan, ustedes tienen que cambiar desde My Drive en adelante. Ya. Y otra pregunta. En la línea anterior, donde dice From Google Colab Import Drive, Sí, eso tampoco me ejecuta. Me sale como que pongo un código exacto. de Pero acceso o fíjate que algo ahí te así. aparece un link y tienes que dar clic en ese link y entonces ahí te Claro. manda a una página donde verificas tu cuenta de Google. Lo que estás haciendo ahí es enlazar tu Google Drive con Colab. Entonces él te pide que pongas tu contraseña y luego te pone un código y tú te devuelves a Colab y pones el código ahí. ¿Y eso para qué? Solamente para enlazar el Google Drive con el Colab. Exacto, para que puedas usar los datos que tengas en Google Drive allí. Además, en Google Drive y Google Colab son de Google, ¿no? Ajá. Ya. Gracias. Puedo, por ejemplo, correr esto para que ustedes lo vean. Aquí estoy enlazando, ¿sí? Entonces me da este link. Abre acá. Me dice que cuál de mis cuentas de Google. Entonces yo le digo que mi cuenta personal. Me dice que si puedo darle derecho a usar mi alma para... Just joking. Es solamente que
si puedo ver mis fotos, mis drive, es decir, básicamente las cosas que se necesita para poder utilizarlo, ¿no? Entonces, le das permitir y copias este código. Aquí tú le puedes dar clic y hizo copia. Entonces lo pegas acá, le das enter. Y él te va a decir que ya. ¿Ves? Ya está montado. Y está montado en Content Drive. ¿Ven? Estas cosas pueden tomar un poco de tiempo, pero por eso, digamos, empiecen acá. Si tienen errores, me pueden preguntar, pero lo pueden terminar en casa, ¿no? Copiar unos resultados que llegaron de Darío. Lo que dijimos, Darío, era... Pero no importa, vamos a ponernos acá. Realmente de acá. Ariana. Creo que... Voy a mirarlos, ya lo voy a mirar, déjame mirar. No los veo, pero los voy a buscar acá. 71 también. Muy bien. Ariana. Disculpe, profesor, una consulta. Dale. Acá cuando estaba probando algunos algoritmos, siempre cuando uno entrena el algoritmo, ¿te va a dar un mayor porcentaje de precisión? No. O sea, si entrenas el mismo algoritmo una y otra vez. No, o sea, yo utilicé una función SGD y me dio 74%. Luego lo entrené y me dio 72%. O sea, con O sea, lo que cross-validation. estás haciendo es lo entrenaste primero haciendo cross-validación. Sí, comencé con cross-validación, me dio 74. Luego solo lo entrené una vez y me dio 72. Es rarísimo. Lo normal es que te dé más. O sea, si lo que estoy Claro. entendiendo es que tú primero haces cross-validación y lo que hiciste luego fue utilizar solo los datos de training. O entrenar una sola vez. Ajá, entrené una vez nomás. Use training set y me dio Siempre 72. lo que es normal es que siempre te dé... voy a probarlo, que tú dijiste. Voy a probarlo y miramos. Quiero ver... que no encontré los datos. Ariana, ¿los puedes enviar de nuevo? Que es que no los encontré. Dices que Ariana Sí, Rosa. ahorita envío. Ujú. Ok, vale. Vamos a ver, lo que tú dices es que tienes los datos acá. En clasificador utilizaste... ¿En dónde están, Darío? SGD, a ver, déjame ver. ¿Funciones? Ajá, funciones. ¿Esta? Ajá. Hice cross validation. Entonces vamos a hacer cross validación primero. Ajá, entonces aquí te dio esto. 74. 13. Cuando le hiciste una sola, bueno, es totalmente inesperado, es totalmente loco. Porque es como entrenar en esos datos y luego evaluarme en esos datos, pues es como cuando te dan las preguntas para un examen. O sea, te dan 10 preguntas y luego te dice, entrénate con esas 10 preguntas y cuando vas al examen te hacen las mismas 10 preguntas. Pues en teoría debería ser el mejor examen, ¿no? Será más fácil que todos. En cambio, la cross-validación es como que estudias 8 preguntas y te preguntan las otras 2. ¿Sí? Se supone que si uno estudió bien y no solamente se aprendió la respuesta, sino que estudió de esas 8 preguntas, las otras 2 deberían ser posibles, si son similares, ¿no? Entonces, claro, es raro, y gracias por la pregunta, no es lo común. Lo que te va a hacer más común es que aquí sea más alto cuando utilizas solamente los datos de training. Ah, ya. Ok, muchas gracias. En mi caso, por ejemplo, sí fue más alto al utilizar Multiplayer Perceptron. En la cross-validación arrojó
67.2. Mientras que en los datos de entrenamiento, 79.3. Claro. Sí mejoró. Sí, muchísimo. Sí, es como- Nuevamente mejora casi 20%, que es muchísimo. Ahora, estos son poquitos datos, entonces es un problema más difícil, es un problema complicado, más, o sea, poquitos datos y hartos atributos es un problema difícil, un problema muy complicado. Un problema fácil es cuando tenemos poquitos atributos y muchos datos. Ese es un problema más sencillo. ¿Sí? Bueno, tener poquitos atributos normalmente también es una desventaja, como sabíamos, ¿no? Si no hay variedad, pero poquitos atributos en el sentido de que ya no hay más atributos, ¿sí? O sea, lo que siempre tiene que haber es muchos más datos o muchos más muestras que atributos. Si hay más muestras que atributos, es un buen problema. Profesor, una duda. Estoy haciendo el notebook de la clasificación de diabetes y me dice que pues tengo un problema porque no tengo el diabetes SV. Yo te lo ¿Eso envié está en el Slack? yo lo envié por Slack. ¿Lo vieron? Sí, ahí está. Y ahí está, y lo pueden descargar, ¿no? Es que parece como si fuera, ahí aparecen es como los datos, pero tú le puedes dar en descargar, como hay una pequeña pestañita, vamos a ponerlo acá al frente. Este es el Slack, ¿no? Aquí hay una pequeña pestañita y al presionarla acá, está descarga. Bueno, este no es, perdón. De nuevo acá. ¿Alguien lo pudo descargar ya? Aquí, miren, descargar. Este es de diabetes. Ya lo vi. Vale, Gracias. con gusto. Una pregunta, la imagen de 64 por 64, ¿cómo lo creas? ¿Lo recortas o en dónde lo pones? ¿Cómo Sí, lo, sí, sí. Entonces, fíjate, lo lo que hice generas? fue, aquí en Data, yo tenía una foto mía y yo la abro con Paint. Sí, luego lo que hago es que con Control A la selecciono, o sea, hago seleccionar todo. O sea, a ver cómo se hace aquí. No sé. Control A selecciona todo, entonces lo voy a como a hacer limitar mucho la frente, más o menos que quede cuadrado. Luego tomo de este punto y me fijo aquí abajo, dice 372 por 377. ¿Te das cuenta? Aquí es como, lo importante es que esté cuadrada, es decir, que tenga que sea los mismos. Entonces, por ejemplo, más o menos aquí. Entonces, si ves, ahí. 349 por 349. Eso es suficiente y luego aquí le doy Resize y selecciono en píxeles y pongo 64 y hace interpolación. Entonces, este programa que es bien básico, el de toda la vida, el Paint, hace interpolación y genera esta figura que es 64 por 64 y luego le das guardar como y le pones un nombre, lo guardas como Y esa es la JPG. que subo. ¿Mm? Esa es la que subo, ya. Sí, Gracias. y esa es la que usas. Le tienes que proveer si tú te das cuenta aquí está, sí, entonces básicamente lo que yo hago siempre es copiar, entonces está Google Drive, entonces copio de aquí en adelante, ¿ves? Entonces, y es exactamente lo que va a aparecer aquí, ¿ves? Clubes de Ciencia, Online 2021, Data, y lo pongo aquí. Sin duda lo pueden hacer después en casa, pero creo que si lo intentan ahora, entonces van a tener esas preguntas y van a poder... Ya, gracias. Ajá. No, aparte sería muy chévere que pudieran compartir de pronto la imagen de los... Claro. De los... Si a alguno le aparece una buena, exacto, una buena estimación de su cara, ¿no? Pues yo lo hice y salió los dos primeros intentos, el Stratis y el KNN, la mitad hacia abajo completamente negra.
Y pues los otros dos intentos, los dos últimos, la verdad no salió preciso. ¿Sí? No, no salió. Ah, no salió, no salió, no salió. No, es que, de nuevo, me parece que es un buen ejercicio, pero es un ejercicio, de nuevo, mire, esto es, imagínense que salió Machine Learning y alguien me dice, de muchos datos yo puedo aprender. Entonces alguien dijo, vamos a poner esto a ver qué hace, ¿no? Entonces, el resultado es muy malo. El resultado es muy malo. ¿M? Y el resultado va a depender, pero también es como que un problema que se planteó mal, porque si ustedes se fijan, tenemos, por ejemplo, esta persona que está mirando hacia un lado, ¿no? Tiene la nariz hacia un lado. Entonces, si todos estuvieran mirando de frente, además unas personas, por ejemplo, tienen barba, es ver, si yo sé, si yo sé cómo es la cara de aquí hacia arriba de alguien, ¿será que yo puedo adivinar que tiene barba? Es bien complicado. Por ejemplo, mire, esta máquina más o menos saca barba, ¿no? Pero fíjense que a todos les pone algo de barba, ¿no? Entonces, la cosa es que el problema en sí está mal planteado, pero es como para ver que es algo así se puede intentar al menos, ¿no? Tal vez es posible si, por ejemplo, lo que se hace es que se sabe el interior y se quiere calcular el exterior, algo así, ¿no? O sea, el ejercicio se puede modificar, pero para esto está el Deep Learning, que es lo que vamos a ver justamente después. El Deep Learning es mucho más potente que el Machine Learning, pero de nuevo, no es que siempre se tenga que usar Deep Learning, sino que en las aplicaciones que tienen que ver con imágenes, ahí es donde tiene más cabida el Deep Learning. Pero regresión funciona muy bien, como ustedes ven, por ejemplo, acá, ¿no? Si su problema es más o menos así, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, venga, a ver, alguien compartió una figura. Hugo, podemos decir que es un problema también de los datos de entrenamiento, que los datos que contamos para entrenar, digamos, no son los más adecuados para que el modelo sea sí, bueno. es lo que digo, como más o menos como que el problema, que el investigador que se planteó el problema, yo creo que como pedagogía, como ejemplo está bien, pero es un problema que por ahí no es. Y eso también nos toca a nosotros como científicos. Es decir, yo no puedo plantearme un problema y siempre va a funcionar. No, en este caso no funciona porque los datos y el ejercicio que me planteé no es el mejor. Aquí tenemos un error. Darío, lo que pasa es que la figura que tienes no es 64 por 64. Fíjate que tú tienes 279 por 216. Lo que te hace falta es lo que yo hice aquí al final, que es primero hacer que ella tenga aquí las mismas 350, 350. ¿Ves? O sea, pues si tú ves que yo tenía 350 por 442, yo tengo que reducirla hasta que ambas sean iguales. ¿Sí? 350 por 350 o cualquier Ok, profesor, voy número. a probarlo. ¿Sí lo viste? Sí, voy a probarlo. Qué raro. Voy a volver a hacerlo. A ver. Vale. Muchas Dale. gracias. Y ahí sí, ahora vamos a ver, otra persona tiene otro comentario. Profesor, tengo otra duda. ¿Sí? Esto es con la diabetes. Pues lo he estado tratando de correr, pero a pesar de que tengo bien la URL, no me detecta el archivo CSV del Drive. Y creo que puede ser porque, a diferencia del de regresión de las imágenes, aquí no está el bloque que inicializa el Drive. Ah, bueno, pero tienes que poner el bloque que inicializa el drive. A ver, en la clasificación de diabetes, mira, aquí sí estaba el bloque, entonces utiliza el bloque que inicializa el drive del otro. No sé si de pronto es que no lo puse ahí. A ver, ¿dónde está la parte que empezamos con diabetes? Aquí. Ajá. Entonces, ok, bien. Fíjate que, claro, lo que tienes que hacer es copiar de la parte de arriba y hacer un batch que inicialice el drive. Entonces, lo que le pasó a Emanuel es lo siguiente. Si tú abres un nuevo archivo y empiezas a copiar estos batches, ¿sí? Cuando vas aquí a cargar el drive, él dice que no existe. ¿Por qué? Porque le falta esta misma parte de antes que inicializa el drive
y lo puedes usar el mismo que está aquí en el ejercicio anterior. Perdón, aquí en el ejercicio anterior, acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? ¿No lo vio? ¿No lo veo? ¿No lo veo? Ah, es que aquí, es que en este no lo usamos en regresión. Entonces, esto es un batch para inicializar el drive. Fíjese que de nuevo aquí dice G drive, ¿sí? Por eso aquí G drive. Pero creo que abajo, y eso me pasó a mí y es un problema que, es decir, si uno no tiene cuidado con esas cosas, cuando carga los datos de diabetes, tiene que tener cuidado que diga también G drive. ¿Sí ven? Aquí, por ejemplo, escribí G drive, ok, G drive, está bien, está bien. Entonces usan esas líneas de arriba para poner en sincronizados el drive y el collab y ya. Pero me puedes enviar, sí, tienes que hacerlo, ese es el problema. Sí, digamos que eso es fijo que ese es el problema. Y ya ese batch lo podríamos utilizar en cualquier ejercicio donde vayamos a necesitar Exacto, archivos en Drive, ¿no? Solo lo podrías, si no lo tendrías que usarlo en cualquier ejercicio que vas a utilizar tu drive, tienes que ponerlo ahí. También otra pregunta, bueno, es de las primeras veces que uso Colab aparte de la actividad sincrónica. ¿Hay alguna manera en la que en lugar de tener que copiar todo de forma manual, pueda simplemente copiar y pegarlo directamente? Porque ya lo intenté y no me da esa opción. O sea, lo que yo propongo es que copies y pegues. Yo lo hice todo así, copiando y pegando. Porque si te pones a escribirlo vas a cometer errores, muchísimos. Sí, pero no me deja. O sea, digamos que copio en mi archivo Word, le doy a copiar y cuando llego a la celda en Colab, simplemente no me da la opción de pegar y tampoco me reacciona con el control V. Vale, deja ver, yo miro, porque fíjate, voy a ponerlo acá y en paralelo voy a poner Vamos a separar mi pantalla en dos. ¿Sí? Fíjate, por ejemplo, lo voy a hacer acá. Clasificación. Yo empiezo acá y entonces copio esto. Digamos que podemos borrarlo. ¿Sí? Y lo que hago es pegarlo. Control V. Fíjate, me sale bien. Algo está pasando más bien. Mira lo que pasa porque debería funcionarte. Control C, Control V debería funcionarte sin problemas. Mira, ¿sabes que yo tampoco pude? Y lo que hice fue como copiar manualmente, o sea, con control derecho en Word. Y ya en Colab ahí ya sí usaba control V. Porque sí, Mira. por alguna razón yo tampoco podía. Mira Ok, muchas gracias. Clic derecho, copy, y entonces aquí control V. Bueno. Okay. Gracias. Okay. Disculpa, profesor, en Reshape me sale un error de que no puede ejecutar esa instrucción. Pásame la imagen por el Slack. Creo que alguien me ha compartido. Ah, fíjate esto que me compartió André. So he got just. Yeah, it's very. I sent to you like the results that I could find with this face. Yeah, because this face is with glasses. Yep. People have glasses here, but yeah, it doesn't really do it, right? It's funny. It's funny. You know, even if let's say you use a dog face, what happens if you use a dog face, right? You may get something like a human. So, de nuevo, es un ejercicio interesante, pero también es un ejercicio que yo creo que no tiene muy buena, no creo que por más que lo intentes vas a tener muy buen resultado, ¿no? A ver, un nuevo problema, José tiene el problema, dice que Profesor, esto también lo podría usar en el entorno de Anaconda, ¿no? Sí, ¿O no? exactamente igual lo puedes hacer en Anaconda, igualito. El club inicialmente iba a ser en Anaconda, pero fíjate que para Anaconda tienes que instalar el programa de Python, y lo que nos compartieron las chicas es que se puede hacer en Colab y no tienes que instalar nada en tu PC
¿sí? Y no tiene que ser un gran PC. ¿Tú usas Anaconda? Sí, en la universidad me hacen usar Anaconda. Ah, bueno. Pero yo creo que es que lo que pasa es que es bastante nuevo esto de Colab. El problema, que lo que pasó es que José, lo que pasa es que José Alejandro, lo que pasa es que no es de 84 por 84, sino de 64 por 64. Ah, ok. Por lo de Anaconda estaba viendo y corrí el código, pero me faltaba instalar un archivo, si no me equivoco. Es que Hay lo que te va a librerías pasar con Anaconda es eso, que te va a tocar que usar conda install o pip install y instalar las cosas. Ah, En cambio, mira que todo está incluido en Colab. Sí, por eso de frente me fui a Colab. Bien. Pero ¿por qué, ah, por qué usaste Anaconda? Quería ver si podía probar ahí. Pero tú habías escuchado de Anaconda antes. Sí, yo también he hecho procesamiento de imagen con Bueno, Anaconda. es que yo también y Jorge, pues nosotros habíamos hecho Anaconda, el club pasado lo hicimos en Anaconda, pero Colab me parece que, ¿no te parece? Daría, no sé, tú ya puedes comparar, ¿cómo te parece? sí, está más amigable. Claro, claro, y está ahí O en se la puede nube, ¿no? compartir. Bueno, chicos, entonces ya llegamos a las 2 y pasaditas y tenemos que hacer algunas cosas más. Entonces, este ejercicio lo pueden terminar individual y cualquier pregunta, creo que vamos a tener muchas preguntas, pero nos pueden enviar las preguntas directamente. Si quieren enviársela a Jorge o a mí, vamos a intentar solucionarlas por si tienen alguna pregunta, alguna duda. Normalmente van a ser cosas sencillas, en realidad cualquier cosita pequeñita te puede fallar y es un problema del código, ¿no? Alguien puede decir, pero ¿cuál es la desventaja de hacer código? Bueno, si yo, por ejemplo, viniera aquí y en todo este archivo solo quitara, por ejemplo, este asterisco de acá, no va a funcionar. No va a funcionar. Todo eso no va a funcionar. En cambio, en Weka, pues no tienes que tener ningún código, ¿no? O sea, incluso cosas tan sencillas como poner un espacio en algún lugar, aquí pongo un espacio antes de RBF, ya no va a funcionar. ¿Mm? Hay cosas, digamos, un espacio antes de aquí no va a poner ningún problema, pero hay cositas que tienen que ser exactamente como son y si no, no funcionan. Y por eso, Daniela, tiene que funcionarte copiando y pegando, porque escribiendo esto no va a ser absolutamente casi imposible, porque vas a tener algún error por mínimo que sea. Al mirar y copiar, vas a cometer algún error. Entonces, Sí, de hecho, cuando empecé a copiar, hubo un momento en el que, bueno, me puse a copiar desde arriba, ¿no? Quise intentar primero con el ejercicio de los rostros y entonces yo ejecutaba después para checar que no hubiera ningún error y hubo un momento en el que me di cuenta que me había saltado un batch completo. Claro. Y sin un batch, pues los batches tienen Sí, una secuencia, ¿no? Bueno, ahora vamos a Deep Learning. Y de nuevo, vamos a hacerlo similar, pero es solamente, vamos a hacer una clasificación en Deep Learning. Bueno, aquí está el de Deep Learning. Entonces, Deep Learning, por ahora no vamos a decir más de Deep Learning porque mañana vamos a conversar en más detalle de Deep Learning. Vamos a decir que es básicamente una red neuronal. ¿Se acuerdan que las redes neuronales tenemos uno de entrada, uno hidden layer, o sea, uno en la mitad y uno en la salida? ¿Sí? Eso es una red neuronal sencilla. ¿Y cómo se hace el entrenamiento? Se va para adelante con los datos, que se llama el feed forward, y luego se va para atrás haciendo estas derivadas y estas cosas matemáticas interesantes, y se va para atrás, que se llama backpropagation, y vamos moviendo los pesos, Ws y las Bs, ¿se acuerdan? Bueno, eso es como por resumir un poco lo que vimos. El deep learning es cuando en vez de una sola capa en la mitad, vamos a tener varias. 2, 3, 4, 5, 6. Y van a ver que hay unas que tienen muchísimas capas intermedias. Por supuesto, es mucho más complicado, se necesita más computación, pero los resultados son fantásticos. Entonces, aquí está, todo esto, incluso los datos, todo están en Internet, y esto lo que hace es descargar los datos de Internet, y son datos como ese, son datos de ropa, ¿sí? Entonces, fíjense que una cosa que tiene que ser también, y pasa en Machine Learning y en Deep Learning, es los datos tienen que ser más o menos, o sea, tienen que ser más o menos no, igual de un formato, ¿no? Entonces, es una foto que se tomó tal vez en, en colores, pero se convierte a blanco y negro. Entonces, vamos a identificar el tipo de prenda que es, ¿ven? Entonces, aquí tenemos, la base de datos se pueden, aquí por ejemplo, ustedes grafican la número 1, estoy graficando la número 1, de los datos de training, pueden poner aquí número 2 y pueden ver otra diferente. Y aquí la número 1 de los datos de test, ¿sí? Aquí está test y aquí está train.
y entonces pueden ver diferentes cosas que están allí dentro de la base de datos, y la verdad es en la etiqueta 0 y aquí la verdad es la etiqueta 2, ¿sí? Entonces, de nuevo, esto es procesamiento de una imagen utilizando redes neuronales, pero profundas, es decir, varios niveles ocultos. Entonces, cuando ejecutan todo esto, esta parte se va a tardar mucho, por eso vamos a dar pues un rato, pero no van a terminar. Esta parte, esta es como la definición, fíjense que aquí hay eso es un layer, ¿sí? Bueno, layers específicos, y por supuesto esto ya tiene muchísima teoría. Hay unos layers o unos capas que tienen unas características específicas y especiales. Y este ejercicio es interesante porque hace dos cosas. Primero, entrena la máquina normal. Y entonces aquí está más o menos lo que está pasando en training y validation. ¿Se acuerda que tenemos training, validation y test? ¿Sí? Entonces, cuando entrenamos en los datos de training, fíjese lo que pasa con la exactitud, ¿cierto? Con la precisión en training, se sube, ¿sí? Pero en los datos de validation, que no están utilizados en training, se empieza a quedar plano, no mejora, ¿ven? Y fíjese que el loss, ¿se acuerdan del loss? ¿Sí? Que es algo que queremos minimizar. Entonces, en el training seguimos minimizando, pero de un momento a otro el loss se sube mucho, ¿ven? Entonces, claro, pregunta María José que si se podría utilizar para reconocer especies. Claro, tú puedes descargar otra base de datos, hay muchos ejemplos en internet que hacen eso. Y yo les mostraba que, por ejemplo, cómo Google hace gorila, ¿no? Pues detecta las caras de las especies y tiene que detectar que es un gorila, o que es un pájaro, o que es un chimpancé, lo que sea, un ser humano, ¿no? Hay muchas cosas complicadas, ¿sí? Porque hay variedad entre las mismas razas, ¿no? Especies, perdón. Entonces aquí, fíjese, los datos de los suben, es decir, esta es una máquina que se está sobre ejercitando, ¿sí? O sea, esta es una máquina que está haciendo overfitting, porque usted ve que en el validación el loss se empieza a aumentar y en realidad no se aumenta el accuracy, por más que en el training sí. Entonces eso está mal. Entonces, en la segunda parte, él hace una cosa que se llama dropout, que es como que yo decido no entrenar una parte de la red por un epoch, o sea, cuando paso todos los datos a través, y entonces eso mejora muchísimo. Fíjense que cuando vamos aquí, bueno, esto se tarda mucho en entrenar, ustedes lo van a ver en su casa, pero fíjense lo interesante que aquí está el training, pero el validation sigue subiendo, es decir, realmente sí se está viendo que esta máquina no se sobreentrena, no se aprende los datos de entrenamiento, sino que en realidad se está entrenando. Y fíjese como el loss también, los puntitos son de training y las rayitas son validation. Entonces fíjese que la validación también empieza a perder. Hay loss, el loss está disminuyendo. ¿Ven? Entonces este proceso de dropout funciona para esta máquina. Entonces al final lo que hace es que dice, por ejemplo, la clase 9 era estos zapatos, ¿no? O botas. Predice el 9 y la clase correcta es 9. Este también está correcto, mire. Predice 2 y la clase es 2. ¿Sí? Entonces, estos son ejemplos de correctamente, por ejemplo, son unos flip-flops o no sé cómo le digan, en cada país le dicen diferente, sandalias, chanclas, no sé. Y acá, bueno, esto chaqueta, chamarra, como lo quieran decir también. Y acá son los que dijo mal, ¿no? Por ejemplo, predijo 5, pero era de clase 9. ¿Sí? Predijo 7 y era de clase 9. Entonces, estos son los que hizo incorrectamente. ¿Verdad? Y pues aquí está el accuracy, 0.91, o sea, 91%, en la segunda máquina que tenía dropout. Entonces, se los voy a mandar para que ustedes lo ejecuten en casa. Y vamos a utilizar media hora para esto, porque en la última media hora tenemos que hacer, definir el problema para hacer el proyecto final de mañana. Vale. Entonces es la misma estrategia, copiamos y pegamos. Y vamos a empezar. O sea, abren uno nuevo, por supuesto. Pueden dejar a medias donde iban en regresión y en clasificación. Y el objetivo es que los compañeros como Daria y como, se me escapa la otra persona que habló ahorita, que ya tienen una experiencia en Python, saben que Python es muy poderoso. Entonces,
hagan esta exploración y queden muy antojados de utilizar más Python, de utilizarlo para sus proyectos en la universidad. Entonces, bueno, esta era la idea de estos 2 ejercicios. Entonces, tenemos media hora, o menos 20 minutos y un poquito más, 25 minutos, para hacer este ejercicio de Deep Learning. Y vamos a ver hasta dónde llegamos.
Profesor, aprovechando que estamos copiando, quería preguntarle, usted me comentaba creo, al principio del curso que tenía un alumno que trabajaba con celdas para generar gradientes de temperatura, ¿no? Celdas Peltier. Sí. ¿Sabe, utilizaban celdas comerciales o creaban sus propias celdas? No, celdas comerciales, sí, porque... pero fíjate que usábamos celdas comerciales, pero el frío había que entregarlo una línea fría a otra línea caliente. Entonces lo que se hacía es que poníamos encima un metal y el metal tenía como elevaciones. Entonces le pasábamos el frío, pero a la persona solo lo sentía en las elevaciones, en las estribaciones del metal. ¿Ves? O sea, el diseño, no, el peltier, y era bien complicado porque teníamos que tener peltier y aparte el efecto Joules, o sea, tenemos que tener resistencias sacando calor. Entonces, una línea fría, una línea caliente. El ejercicio quedó hasta ahí. El ejercicio, incluso estos días he pensado porque lo que ellos hicieron fue, para poder tener el efecto Joule y que se sintiera el calor, usaban un metal muy delgadito. Pero yo me pregunto por qué era tan delgadito, pero sí se alcanzó, en el prototipo que hicimos, sí se alcanzaba a sentir el frío y caliente. Pero yo creo que hay mucho por hacer ahí.